El primer viaje es desde el desasosiego político. El desasosiego político de 1986, del que quizás nació, y digamos quizás, la balsa de piedra. Ya lo veremos. Sobre este viaje en particular se han detenido desde su publicación los distintos críticos literarios y críticas literarias y otros afines. Yo me voy a detener en dos críticas que pertenecen a la cátedra abierta de José Saramago cuando era equipo de investigación de la UCC. La primera es Graciela Castañeda, que en Apuntes Saramaguianos 6 del 2010, en su artículo Convidados de Piedra en una sociedad de riesgo en la balsa de piedra, nos introducía primero en toda la historia de la Comunidad Económica Europea. Nos contaba que desde 1962 se trató tanto España como Portugal de pertenecer, pero como estaban bajo la dictadura de Salazar y de Franco, imposible. España logró, por algunos vericuetos, algunos tratados que no los logró Portugal. Pero en 1986, 1 de enero de 1986, legalmente entran oficialmente a pertenecer España y Portugal a la Comunidad Económica Europea. Graciela iniciaba su análisis de la novela de esta manera. En la obra mencionada, José Saramago imaginó la escisión de España y Portugal del viejo continente y construyó una metáfora que nos permite reflexionar acerca de las vicisitudes que asediaban y aún asedian a distintos países de la Unión Europea, sobre todo a los estados más pobres. Y Graciela, para respaldar sus palabras, cita una entrada del 7 de octubre de 1996 de los cuadernos de Saramago, que dice: eso que llamamos construcción unida no pasa de ser una falacia de mal gusto. Las relaciones de poder entre los distintos estados europeos sigue siendo lo que han sido siempre: países que mandan, países que obedecen. Me atrevo a asegurar que el desasosiego político que se desprende de esta cita tiene que ver con ese desasosiego eterno, podríamos decir, entre los que obedecen y los que mandan. Y esta idea de falacia con esta idea de construcción unida. Por otra parte, la otra crítica con la que me voy a detener es Marisa Pil, nuestra especialista en la balsa de piedra, dado que hizo su tesis de licenciatura sobre esta novela, y muchos de sus primeros trabajos giraron en torno a ella. Así es que inicia un artículo de Apuntes Saramaguianos 2, La balsa de piedra, encuentros y desencuentros del poder, del 2005, de esta manera. La cita es un poquito larga, pero resume realmente lo que podríamos ver a principios del siglo XXI que se veía del 1986. La balsa de piedra, cito las palabras de Marisa, obra publicada en 1986, aparece en el momento en que España y Portugal, liberadas finalmente de regímenes totalitarios, inician su camino en la Comunidad Económica Europea. La península ibérica vive entonces una suerte de euforia por su reciente inclusión, por el encuentro y por la posibilidad de sentir que sus pobladores tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de los habitantes del continente. Si bien en esa época el término globalización no estaba tan generalizado, ya en el discurso político, tanto en Europa y en Estados Unidos, se iba gestando. Sigue Marisa. Este es el marco que rodea la aparición del libro. Muchos referentes intelectuales a favor de la unificación, unos pocos en contra o recelosos, y un pueblo que siente que finalmente se le reconoce su derecho a ser y sentirse europeo. Saramago se ubica en este momento histórico, sin un objetivo concreto, según él mismo lo expresa, para iniciar una historia en la que tanto la península ibérica como un grupo de hombres y mujeres inician un viaje a través de una ruta incierta y hacia un destino desconocido. Cuando Marisa dice que no tiene un objetivo concreto, según él mismo lo expresa, a pie de página pone una cita y yo la contextualizo un poco más. Es una entrada del 14 de mayo de 1993. Saramago anda protestando porque lo han invitado a un congreso para hablar de si hay o no literatura europea
si hay o no hay literatura portuguesa, algo que no le convence mucho. Y ha estado releyendo a un tal Henton. Entonces dice Saramago, parece que es manía incurable de los franceses esto de leer deprisa y mal y entender aún peor, sobre todo cuando el uso y la tradición no les enseñaron a mostrar respeto por lo que se tiene delante de las narices. A determinada altura escribe este señor Henton. Saramago lo pone en francés, yo lo leo en español. Las obras literarias directamente inspiradas en la integración europea son aún escasas. En su Balsa de Piedra, el portugués José Saramago separa a su país del continente que amenaza con aniquilarlo mediante la integración, e imagina un Portugal flotante a la deriva en el Atlántico. Entonces se carga de tintas nuestro Saramago y dice, exceptuando el hecho de que la balsa no haya sido ni directa ni indirectamente inspirada por la construcción europea, exceptuando la circunstancia de no ser apenas Portugal quien se separa de Europa, sino toda la península, exceptuando que no haya deriva ninguna, pero sí una navegación siempre firmemente orientada hacia el Atlántico Sur, donde finalmente la ibérica isla se detiene, todo lo demás es cierto. ¿Qué es todo lo demás es cierto? Que las obras literarias directamente inspiradas en la integración europea son aún escasas. Eso es lo único cierto, todo lo demás no. Lo que a mí me sirve, sobre todo de reírnos con este Saramago, es esto de que vuelve a decir que ni directa ni indirectamente la novela fue inspirada ahí. ¿Se acuerdan del quizás? Sigamos, 1997 en Turín, conferencia de la estatua a la piedra, el autor se explica a sí mismo. Esa conferencia en la que Saramago trata de reflexionar sobre el significado de la literatura y su papel en la sociedad. En aquella, muy trabajada por Miguel Colef, en clase, que se marca estas dos partes de la obra de Saramago. Antes del Evangelio según Jesucristo, que él se había dedicado a la estatua, y después del Evangelio, que se había dedicado a la piedra. Sabiendo nosotros que la balsa está en ese periodo de la estatua, dice, él va hablando obra por obra en su conferencia. Cuando llega a la balsa de piedra, dice, la balsa de piedra, publicado en 1986, describe la separación de la península ibérica de Europa y su viaje hacia el mar como si realmente fuera una balsa, hasta que se instaló entre América del Sur y África. Este libro se ha entendido de muchas formas, la mayoría negativas. Se dijo y reformuló 1000 veces que era un libro contra la Europa que se construía, como si un mero novelista pudiera competir con hechos económicos y políticos de similar dimensión. Creo que cualquiera que haya leído el libro y tenga una opinión rudimentaria de la trayectoria política del autor, de él, puede haberse formado una idea errónea sobre lo que narra el libro. Y acá esto me quiero detener. Pero alguien que no era crítico literario, el político catalán Ernest Lluch, lamentablemente asesinado por ETA, escribió un artículo en el que decía algo así, y lo cita: no nos engañemos, Saramago no quiere que la península ibérica se separe de Europa. Lo que hace, lo que quiere, es arrastrar, llevar a Europa al sur. Fin de la cita, sigue hablando Saramago. Realmente sería un tremendo cambio histórico y geológico, toda Europa descendiendo hacia el sur. Por supuesto, esto tiene que ver con el tema interminable de colonizadores colonizados, exploradores explotados, en fin, norte-sur, dicotomía antinomia, con lo que acarrea prejuicios raciales, dominios económicos, imperialismo. De manera expresa o implícita, sigue hablando Saramago, todo está en el libro. La verdad, si me disculpan una vez más, teniendo en cuenta lo dicho antes, que me gusta hablar cada vez menos de literatura, es que el autor agradecería que Europa dejara de ser el continente egoísta que ha sido hasta hoy.
para convertir, interpretando de una manera nueva sus tradiciones, su cultura, su historia, para convertirse en una entidad moral que agregaría a lo positivo una dimensión que no ha asumido hasta ahora. De tal manera que se convertiría en un elemento de la defensa mundial de los valores de la humanidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos que en el pasado y ciertamente en el futuro, de una forma u otra, fueron y seguirán siendo ignorados. Y termina la cita. La balsa de piedra era, en la intención del autor, una especie de propuesta para la formación de un nuevo espacio cultural, que ya no sería la cuenca cultural mediterránea, sino una cuenca cultural del Atlántico Sur. La península ibérica, entre Sudamérica y África, convertida en una isla, rodeada por todos lados por el mar, comunicándose con todo lo exterior. Es una utopía, todo lo contrario de la novela histórica. Para completar, me vuelvo al discurso de aceptación del Nobel y a continuación de lo que leí hoy al iniciar. Él está hablando de la balsa de piedra y dice que de alguna manera van en camino hacia una nueva utopía. Leo, el encuentro cultural de los pueblos peninsulares con los del otro lado del Atlántico. Desafiando así, mi estrategia llegó tan lejos, el dominio asfixiante que Estados Unidos de América ejercía sobre esa región. Una visión doblemente utópica, y vuelvo a usar la palabra utopía. Vería en esta ficción política como una metáfora mucho más generosa y humana. Que Europa, toda ella, debería desplazarse hacia el sur para contribuir al equilibrio del mundo, como compensación por sus abusos coloniales pasados y presentes. El mundo está cambiando y saben que deben encontrar en sí mismos las nuevas personas en las que se convertirán. Estos personajes de la balsa de piedra. 2 mujeres, 3 hombres y un perro. Fin de la cita. Habíamos dicho al inicio de este primer viaje que desde el desasosiego político de 1986 quizás había nacido la balsa de piedra. Considero que ese quizás fue oportuno porque a través de las palabras leídas de José Saramago nos encontramos con un pensamiento que no diría incierto sobre los motivos de la escritura de su novela, sino más bien una motivación que, sin desconocer la situación política de envergadura que se vivía en ese año de 1986, que a él mismo le producía desasosiego más que felicidad, era una motivación más amplia, más compleja y abarcativa de lo que realmente se opinaba desde la crítica y desde los lectores comunes. Cabe aclarar que en este viaje puedo pecar por no detenerme a leer pasajes de la novela que estamos analizando, en los que se pone en juego el desasosiego político, en los que el narrador va comentando irónicamente los sucesos que se dejan entrever la problemática entre si aceptaban públicamente a los que se iban o la no aceptación encubierta por parte de la Europa continental de estos pueblos periféricos. Esos que no responden al ideal europeo, esos que mantienen sus diferencias y particularidades. Espero que en este caso me acepten el refrán que para muestra basta un botón. Y voy a leer 2 párrafos de la novela. Leo, aunque no sea, dice el narrador, aunque no sea lisonjero confesarlo, para ciertos europeos, verse libre de los incomprensibles pueblos occidentales, ahora en navegación desmesurada por el océano, desde nunca deberían haber venido, fue, solo por sí, una satisfacción. Promesa de días más confortables, cada uno con su igual. Empezamos al fin a saber qué es Europa, aunque quedan en ella todavía parcelas espurias que más tarde o más temprano acabarán desligándose también de un modo u otro. Apostemos a que en nuestro final futuro seremos un país solo, quinta esencia del espíritu europeo, sublimado perfecto, Europa, es decir, Suiza.
Párrafo siguiente, el narrador dice, pero si hay de esos europeos, también hay europeos de estos. La raza de los inquietos, fermento del diablo, no se extingue fácilmente por más que se fatiguen los augures en pronóstico. Ella, la raza, es la que sigue con los ojos el tren que va pasando y se entristece con la nostalgia del viaje que no hará. Ella es la que no puede ver un pájaro en el cielo sin experimentar un ansia de alciónico vuelo. Ella es la que al perderse el barco en el horizonte, arranca del alma un suspiro trémulo. Pensó la amada que era de estar tan próximos, solo él sabía que es de estar tan lejos. Fue una de esas disconformes y desasosegadas personas quien por primera vez atrevió a escribir las palabras escandalosas, señal de una perversión evidente. Nous si, nous sommes Everique. Las escribió en un rincón de la pared, con miedo como quien no puede proclamar su deseo, no puede tampoco esconderlo. Por haber sido, como se puede leer en lengua francesa, se creerá que fue en Francia, pero la cosa es discutible. Pudo haber sido también en Bélgica o en Luxemburgo. Fin de la cita, fin de este primer viaje, en los que quedamos con esa incertidumbre, le iremos aclarando, de la motivación política de 1986.